Hola y bienvenidos. Están escuchando el quinto episodio de The Pump Zone, presentado por Pump Systems Academy e impulsado por Dynapro Pumps. Hoy vamos a meternos a analizar un tema que, para muchos, es el corazón de la ingeniería de bombeo, pero que a primera vista puede parecer, no sé, un jeroglífico. Las curvas características de una bomba centrífuga. Tenemos aquí una serie de documentos técnicos, catálogos, que están llenos de estas líneas y gráficos. Nuestra misión para esta sesión es traducir este lenguaje. Y no se trata solo de entender qué significa cada línea, sino de aprender a leerlas como un detective lee la escena de un crimen. Estas curvas nos cuentan una historia, la historia de cómo se va a comportar una bomba en el mundo real. Y si las ignoramos, esa historia puede terminar muy mal y muy caro. Totalmente de acuerdo. La palabra detective es perfecta, porque estas curvas son literalmente el ADN de la bomba. Cada modelo, cada tamaño, tiene un conjunto único que revela sus fortalezas, sus debilidades, sus límites. Entenderlas es la diferencia fundamental entre diseñar un sistema que va a operar por 20 años sin problemas y uno que se va a convertir en una pesadilla de mantenimiento. De paradas no planificadas y costos energéticos por las nubes. Justo. De acuerdo. Empecemos a descifrar el código. Al ver estos materiales, lo primero que salta a la vista es que no es una sola curva, es un conjunto. Generalmente se presentan 4 juntas en una misma gráfica. Es como un tablero de control con 4 indicadores clave. Así es. No puedes interpretar uno sin los otros 3. Son interdependientes. Tenemos primero la curva de rendimiento, que es la principal, la que relaciona la altura y el caudal. Ok. Segundo, la curva de eficiencia, que nos dice qué tan bien aprovecha la energía. Ajá. Tercero, la curva de potencia, que nos dice cuánta energía consume. Y cuarto, la curva de NPSH requerido. Uf, ese suena intimidante. Suena, pero es vital para la supervivencia de la bomba. Juntas, nos dan el retrato completo. Vayamos con la principal entonces, la que domina la gráfica, la curva de rendimiento. Relaciona altura con caudal. A ver si entiendo bien, porque de entrada parece un poco contraintuitivo. La curva siempre va hacia abajo. Me está diciendo que mientras más fluido le pido a la bomba que mueva, o sea, más caudal, menos fuerza tiene para empujarlo. ¿Por qué ocurre eso físicamente? Esa es la pregunta clave. Y sí, es una relación inversa. Imagina el impulsor, el disco con álabes que gira dentro de la bomba. Ok. Su trabajo es acelerar el fluido, darle energía cinética. Luego, la carcasa de la bomba, la voluta, se encarga de frenar ese fluido de forma controlada para convertir esa velocidad en presión o altura. De acuerdo. Cuando pides muy poco caudal, casi toda esa energía de velocidad se convierte eficientemente en presión. Por eso, la altura es máxima. Ya. Pero a medida que abres la válvula y pides más y más caudal, el fluido pasa tan rápido por la bomba que la voluta ya no tiene tiempo, digamos, de hacer esa conversión de velocidad a presión de manera tan eficiente. Ah, ok, claro. Y además, las pérdidas por fricción dentro de la bomba aumentan exponencialmente con el caudal. El resultado es que, sí, mueves más líquido, pero a costa de la presión que puedes generar. Ah, ya veo. La analogía clásica de la manguera de jardín cobra más sentido ahora. Exacto. Si pongo el dedo en la punta, reduciendo el caudal, el chorro llega mucho más lejos, porque toda la energía se vuelve presión. Justo. Si quito el dedo, sale un montón de agua, pero cae a mis pies. No es que la bomba se canse, es que la física de la conversión de energía cambia según cuánto fluido la atraviesa. Exactamente. Y ese punto de máximo empuje con la salida totalmente cerrada, lo que llamamos caudal cero, tiene un nombre técnico muy importante. Es la altura de cierre o shot of head. Altura de cierre. Es la máxima presión que esa bomba, con ese impulsor y a esa velocidad, puede generar. Es un punto de referencia crucial. Ahora, en los catálogos que revisamos, nunca aparece una sola de estas curvas. Aparece lo que llaman una familia de curvas. Un momento, ¿eso significa que la misma carcasa de bomba puede tener múltiples personalidades, por así decirlo? Esa es una forma genial de verlo. Sí, una bomba no es una entidad fija. El fabricante te vende una carcasa, pero dentro de ella puedes instalar impulsores de diferentes diámetros. Ah, mira. O en sistemas más modernos,
Puedes conectar la bomba a un variador de frecuencia y cambiar su velocidad de rotación. Cada diámetro de impulsor y cada velocidad genera una curva de rendimiento completamente nueva. O sea que no estás comprando una herramienta, estás comprando una caja de herramientas. Puedes afinar el rendimiento de la bomba para que se ajuste exactamente a lo que tu sistema necesita, Precisamente. sin tener que cambiarla por completo. Exacto. El fabricante te da un mapa de todas las posibilidades operativas de esa carcasa. Y esto es fundamental, porque es muy raro que un sistema requiera exactamente, no sé, 100 metros cúbicos por hora a 50 metros de altura. Claro, el mundo real no es tan perfecto. Para nada. Quizás necesitas 115 a 48. Con una familia de curvas, puedes encontrar un diámetro de impulsor intermedio o una velocidad específica que clave ese punto de operación. Es la clave de la flexibilidad. Entendido. Mover el fluido y darle presión es la primera parte, pero hacerlo sin desperdiciar una fortuna en electricidad es la segunda. Y me imagino que ahí entra la siguiente gráfica, la curva de eficiencia. ¿Tiene esa forma de colina o de campana? Correcto. Y esa colina nos dice mucho. La eficiencia es simplemente el ratio de cuánta potencia hidráulica útil estás generando. O sea, mover el fluido. Ajá, versus cuánta potencia mecánica estás consumiendo del eje del motor. Nunca va a ser del 100%, siempre hay pérdidas. Y la curva nos muestra cómo varía esa eficiencia a lo largo de toda la gama de caudales. Y en la cima de esa colina, el punto más alto, está el famoso BEP, o Best Efficiency Point. En todos los materiales se insiste hasta el cansancio en operar cerca de este punto. La pregunta es, ¿qué tan importante es realmente? ¿Hablamos de ahorrarse un 5% en la factura de luz o es algo más dramático? Es mucho, mucho más dramático que eso. Y aquí es donde se separan los sistemas bien diseñados de los problemáticos. El BEP no es solo el punto de máxima eficiencia energética, es el punto de equilibrio hidráulico perfecto. Equilibrio hidráulico. Sí, en el BEP, el ángulo con el que el fluido entra a los álabes del impulsor es el ideal. El flujo es suave, sin turbulencias. Esto significa que las fuerzas que actúan sobre el impulsor y el eje están perfectamente balanceadas. ¿Y eso en la práctica qué significa? Menos fuerzas, menos desgaste. Exacto. Menos fuerzas radiales y axiales se traduce directamente en vibraciones mínimas. Y las vibraciones son el enemigo número 1 de cualquier equipo rotativo. Claro. En el BEP, los rodamientos sufren la menor carga posible, los sellos mecánicos trabajan en un ambiente estable. Los datos de la industria que tenemos en las fuentes son brutales al respecto. Una bomba operando en su BEP puede tener una vida media entre fallos de 10 a 15 años. Aléjala a los bordes de su rango permitido y esa cifra puede caer a solo 2 o 3 años. 2 o 3 años. Sí, el impacto en costos de mantenimiento y paradas no planificadas es gigantesco. Vaya, entonces no es un punto ideal, es casi una zona sagrada de operación. Alejarse no solo te cuesta más en electricidad, sino que estás activamente destruyendo la máquina. Totalmente. Es como conducir un coche siempre a 7000 revoluciones. Llegarás, pero el motor no te va a durar mucho. Es la analogía perfecta. Por eso, seleccionar una bomba cuyo BEP coincida lo más posible con el punto de operación normal de tu sistema es la decisión de diseño más importante que se puede tomar. Ok, entendida la eficiencia y el BEP, quieres estar en ese punto dulce. Pero para llegar ahí, necesitas el músculo que mueva la bomba. Hablemos de la curva de potencia. Supongo que nos dice qué tan grande tiene que ser el motor. Exactamente. Muestra la potencia, normalmente en kilowatts o caballos de fuerza, que la bomba va a demandar del motor para cada punto de caudal de su curva de rendimiento. En la mayoría de las bombas centrífugas, la potencia aumenta a medida que aumenta el caudal. Más fluido moviéndose requiere más trabajo. Entonces, si mi punto de operación normal requiere, digamos, 15 kilowatts, simplemente le pongo un motor de 15 kilowatts y ya. Sería un error muy común y muy peligroso. Ah, sí. ¿Qué pasa si por alguna razón una válvula falla y la bomba opera al final de su curva a un caudal mucho mayor del de diseño? Cierto. La curva de potencia te podría decir que en ese punto la bomba demandará 20 kilowatts,
Si tu motor es de 15, se va a sobrecargar y eventualmente se quemará. Claro, adiós motor. Por eso, se selecciona un motor que pueda cubrir la máxima potencia requerida en cualquier punto de la curva de operación posible, añadiendo siempre un margen de seguridad. O sea que esta curva es el seguro de vida del motor, no solo para el punto de diseño, sino para protegerlo de las condiciones anormales o imprevistas. Que siempre ocurren en una planta real. Exacto. Precisamente. Ni muy pequeño para que no se queme, ni gigantesco porque un motor sobredimensionado es un desperdicio de capital y opera de forma ineficiente. La curva de potencia te permite dimensionarlo correctamente. Y llegamos al último término, el que a menudo causa más confusión, NPSH. La curva de NPSH requerido. Las fuentes dicen que es la clave para evitar un fenómeno llamado cavitación. Explícanos de qué nos protege esta curva, porque la cavitación suena terrible. Suena terrible y lo es. Es uno de los fenómenos más destructivos en maquinaria rotativa. El NPSH requerido, o NPSR, es la energía mínima, la presión mínima que el líquido debe tener en la brida de succión de la bomba para no hervir a temperatura ambiente. ¿Hervir? ¿Cómo que hervir? ¿Cómo va a hervir el agua fría? Porque la ebullición depende tanto de la temperatura como de la presión. Todos sabemos que el agua hierve a 100 grados a nivel del mar. Sí. Pero si subes al Everest, donde la presión atmosférica es mucho menor, el agua hierve a unos 70 grados. Ah, claro. Dentro de la bomba, justo a la entrada de los álabes del impulsor, que giran a gran velocidad, se crea una zona de muy baja presión. Si esa presión cae por debajo de la presión de vapor del líquido, el líquido hierve instantáneamente. Y forma burbujas de vapor. Exacto. Híjole. Y me imagino que tener burbujas de gas donde debería haber líquido no es bueno para una bomba. Es catastrófico, porque esas burbujas no duran. Viajan con el flujo apenas unos milímetros hacia una zona de mayor presión dentro del impulsor y allí colapsan, implosionan, con una violencia extrema. Vaya. Cada implosión genera una onda de choque y un microchorro de líquido a velocidades sónicas que golpean la superficie del impulsor como si le estuvieras dando con un martillo microscópico millones de veces por segundo. ¡Qué locura! He visto impulsores de acero inoxidable que después de unos meses de cavitación parecen queso suizo, completamente erosionados. El ruido es inconfundible. Suena como si la bomba estuviera bombeando grava o canicas. ¡Wow! Es el sonido de tu bomba destruyéndose desde adentro. ¡Qué imagen tan potente! Entonces, la curva de NPSHR nos dice cuánta presión de entrada necesita la bomba en cada punto de caudal para mantener la presión interna por encima de ese punto crítico de ebullición. Exacto. Y la curva muestra que a mayor caudal, más NPSH se requiere. La regla de oro, la ley número 1 del diseño de sistemas de bombeo, es que el NPSH disponible de tu sistema, que depende de la instalación, sí, de la altura del tanque, la tubería, debe ser siempre mayor que el NPSH requerido por la bomba, y con un margen de seguridad saludable. Ignorar esto no es una opción, es una garantía de fallo prematuro y destructivo. Ok, juntando todo esto, tenemos el BEP como el paraíso operativo, pero en el mundo real, los sistemas fluctúan. ¿Qué tan lejos nos podemos alejar de ese paraíso sin meternos en serios problemas? Las fuentes hablan de zonas de operación. Sí, el estándar de la industria define 2 zonas clave alrededor del BEP. La más cercana es la POR, o Preferred Operating Region, la región de operación preferida. Ok. Generalmente abarca desde el 70% hasta el 120% del caudal del BEP. Operar de forma continua dentro de esta zona te asegura una alta eficiencia y una larga vida útil. Es la zona verde. Y si te sales de ahí, me imagino que hay una zona amarilla antes de la roja. Correcto. Esa es la AOR, o Allowable Operating Region, la región de operación permitida. Es un rango más amplio, quizás desde el 50 hasta el 130% del caudal del BOP. La bomba puede operar aquí, pero no está diseñada para hacerlo de forma continua. Si tu sistema pasa mucho tiempo en esta zona, empezarás a ver un aumento de las vibraciones, un desgaste acelerado. Una vida útil menor. Exacto. Es para condiciones intermitentes o menos frecuentes. ¿Y operar fuera de la AOR? ¿En la zona roja?
Por todo lo que hemos hablado, las consecuencias deben ser una combinación de todos los males. Es la tormenta perfecta. Si te vas muy a la derecha, a caudales altísimos, el NPSHR se dispara y la cavitación es casi segura. Claro. El consumo de potencia también se dispara, arriesgando el motor. Y si te vas muy a la izquierda, a caudales muy bajos, ocurren fenómenos muy dañinos de recirculación interna. ¿Recirculación? Si el fluido sale de los álabes y vuelve a entrar, creando enormes turbulencias e inestabilidad. Esto genera un pico de vibraciones, calentamiento del fluido y unas cargas radiales brutales que pueden llegar a doblar el eje de la bomba. O sea que no hay un lado bueno para fallar. Demasiado caudal te lleva a la cavitación y muy poco caudal te lleva a la autodestrucción por vibraciones. Exactamente. Por eso estas curvas son tan críticas. Te muestran el camino seguro. Te dicen, aquí, en esta región, estoy diseñada para trabajar felizmente durante años. Si me sacas de aquí, lo haré, pero a un costo. Y si me llevas a los extremos, me romperé. Vaya. La interpretación correcta de este mapa es la mejor póliza de seguro para la salud de todo el sistema. Queda clarísimo. Estas curvas no son solo unos gráficos en un papel para los ingenieros de diseño, son en realidad el manual de instrucciones viviente de la bomba, una hoja de ruta esencial para cualquiera que opere o mantenga un sistema de bombeo. Son la clave para garantizar confiabilidad, eficiencia y longevidad. Totalmente. Son el lenguaje universal del mundo del bombeo, y la clave es analizarlas de forma integral. No puedes mirar solo la curva de rendimiento e ignorar el NPSH. Tienes que ver el panorama completo. No puedes enfocarte en la eficiencia e ignorar la potencia. Es la combinación de las cuatro lo que te da el poder de seleccionar el equipo perfecto, optimizar su operación y, lo más importante, anticipar y prevenir fallos. Fallos que pueden costar cientos de miles de dólares. Exacto, no solo en reparaciones, sino en producción perdida. Esto nos deja con una reflexión final. Todo lo que hemos discutido se basa en el estándar de la industria, que es probar y graficar estas curvas usando agua limpia y fría. Pero el mundo real rara vez es tan simple. ¿Qué sucede cuando el sistema debe mover fluidos con diferentes densidades o viscosidades, como una pulpa mineral espesa, melaza o petróleo crudo? ¿Cómo se transforman estas curvas de rendimiento, eficiencia y potencia, y qué nuevos factores se vuelven críticos en la selección y operación de la bomba? Un agradecimiento por habernos acompañado en este análisis. No se pierdan el siguiente episodio de The Pump Zone, presentado por Pump Systems Academy e impulsado por DynaPro Pumps.